Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Pues como siempre, aquí perseverando con las escrituras, y así es como debemos ser siempre, perseverantes con la lectura bíblica, porque pues si queremos conocer a Dios, pues ahí están las escrituras, ahí está la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Bien. Vamos a continuar con el segundo libro de Samuel, esta vez en el capítulo 10. Bueno, son varias las cosas que David hacía mientras él estaba reinando en Israel. Y bueno, ¿qué sucede en el capítulo 10? Vamos a empezar inmediatamente. Dice así: Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y para destruirla? Bueno, creo que es importante recordar qué es lo que había pasado con los amonitas. Bueno, habíamos leído en el primer libro de Samuel que hubo un tiempo en que los amonitas estaban a punto de atacar a los de Jabes de Galaad, esa parte del pueblo de Israel, israelitas que estaban al lado oriental del Jordán, ¿sí? Esa parte, esos israelitas habitaban en Galaad. Entonces los amonitas los amenazan a ellos y les dice: bueno, si quieren hacer alianza con nosotros, tienen que sacarse el ojo derecho, o si no, los vamos a destruir. Por supuesto, los israelitas de Galaad estaban atemorizados. Entonces, Saúl reunió el ejército cuando Saúl estaba reinando en Israel. Saúl reunió el ejército y defendieron a los de Jabes de Galaad. Derrotaron a los amonitas. Derrotaron a Nahás, que vendría a ser pues el padre de este Hanún. Bueno, y tal parece que en ese tiempo, recuerda, Saúl perseguía a David. David escapaba de Saúl, se fue de la tierra de Israel, y tal parece que este rey de Amón hizo algún favor a David. Tal vez lo resguardó. El punto es que David dice: bueno, ahora yo voy a retribuir el bien que me hizo el padre de Hanún, el rey de los amonitas. David tenía la intención de bendecir de alguna forma a este rey Hanún. Pero este rey Hanún no entendió. Le hicieron pensar, pues ahí tenía sus consejeros: ¿te parece que David quiere realmente honrar a tu padre? ¿No será más bien que David está enviando espías para inspeccionar la tierra y destruirla? ¿No será que quiere tomar la tierra de Amón para su posesión? Bueno, por supuesto, esos análisis hicieron pensar a Hanún, al rey de Amón. Entonces, ¿qué hizo este rey amonita? Bueno, pues tomó a los siervos de David, a los que David había enviado, tomó a los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¿Qué le parece? Algo así, probablemente tenía una cara como este.
O sea, les cortó la barba por la mitad, algo chistoso, que por cierto, en aquellos tiempos la barba era algo honorable. Para el pueblo de Israel es algo honorable. Usted va a ver a los judíos que incluso en este tiempo están caminando por las calles, siempre tienen una gran barba, porque es algo honorable para los israelitas, para los judíos también. Entonces, pues los avergonzó de esa manera, cortándoles la barba por la mitad y también les cortó la ropa, rasgó la ropa hasta las nalgas. Imagínese, como una persona no se va a avergonzar de ir medio desvestido por la calle. Claro que estaban avergonzados estos hombres. Y dice, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. No estaban simplemente avergonzados, estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Bueno, ahí en ese tiempo, recuerda que Jericó fue destruida ya en el tiempo de Rahab. Y esa ciudad de Jericó quedó en ruinas. Nadie habitaba ahí. Entonces, bueno, seguramente no había gente en Jericó. De hecho, había una maldición para aquel que se le ocurra reconstruir la ciudad de Jericó. Había una maldición. Entonces, Jericó estaba en ruinas y permanecía en ruinas. Y bueno, entonces David les dice, quédense ahí en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba. Y dice el verso 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehobot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Bueno, entonces, este rey amonita, como se dio cuenta que realmente ofendió a David, y que el ejército de David era un ejército muy bien armado, muy bien preparado, entonces Amón se da cuenta que él no va a poder vencer solo a los israelitas, así que dice que toma a sueldo a los sirios de más del norte, más al oriente, de Bet-Rehob y también de Soba. Dice 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, de Istov 12,000 hombres, estamos hablando de millares. Contrató este rey de Amón, contrató millares de hombres para atacar a Israel. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Bueno, recordemos que Joab era un guerrero, era líder, era un hombre muy preparado. Además, hubo una vez, ya hemos leído eso hace unos 3 capítulos atrás, si no recuerdo mal, que David dijo, aquel que es valiente y va y ataca a los jebuseos, yo lo voy a poner como líder. Lo voy a poner como cabeza de millares. Y pues Joab era un hombre de fe también. Era un hombre, aparte de valiente, era un hombre de fe. Recuerda, Joab, hijo de Sarbia. Y este Joab tenía 2 hermanos, Asael y Abisai. Que Asael fue muerto porque Abner lo mató. ¿Recuerda esa historia? Bueno, así que solamente quedaban los 2 hermanos, Joab y Abisai. Ahí estaban los 2, pero Joab era el capitán, el comandante del ejército de David. Entonces dice que Joab salió con todo el ejército de los valientes, el gran ejército de Israel, que en ese momento era un ejército muy bien armado. Todas las naciones temían al ejército de Israel. ¿Por qué? Porque estaba comandado por David.
a la cabeza de Joab, por supuesto. Y saliendo los hijos de Amón, dice, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios también. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Ahí Israel estaba pues enfrentado no solamente por los amonitas, por un lado, sino por la retaguardia estaban todos esos ejércitos de los sirios, que eran millares de millares. Por eso la imagen de guerra aquí en el fondo. Todos preparados para la guerra. Entonces Joab era un hombre muy sabio y entresacó, es decir, prácticamente como que dividió el ejército de Israel estratégicamente en dos ejércitos y puso a su hermano Abisai al mando del segundo grupo del ejército de Israel. Y dice, entregó luego el ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Qué le parece? Prácticamente ahí Joab estaba encomendando la batalla al Señor. Y se ve aquí una hermandad muy, muy especial, ¿no? Es Joab con su hermano Abisai y están peleando. Son dos batallas prácticamente. Están librando una batalla contra los amonitas y la otra batalla contra los sirios simultáneamente, en el mismo momento. Y dice el verso 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron de delante de él. Huyeron los sirios, esos millares de hombres de sirios, huyeron de delante de los israelitas, porque Dios estaba con los israelitas. Cuando Dios está con su pueblo, pues ¿quién podrá estar contra su pueblo? Y eso es lo que estaba sucediendo ahí. La victoria siempre es dada por el Señor, porque hemos visto muchísimas veces a lo largo de las Escrituras que cuando los israelitas eran obedientes a Dios, cuando caminaban rectamente con el Señor, Dios peleaba las batallas por ellos. Dios les daba la victoria a los israelitas. Pero cuando los israelitas desobedecían a Dios, cuando los israelitas empezaban a practicar las costumbres de las naciones paganas, Dios les daba la espalda. Dios no les daba la victoria, sino que les daba derrota. Ese contraste todavía continúa. Pero obviamente en este tiempo nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino se trata de la lucha contra la pecaminosidad y contra la mundanalidad. Si nosotros caminamos en obediencia a Dios, el Señor nos va a dar la victoria contra el pecado, la victoria contra la inmundicia. Vamos a poder perseverar en santidad mientras mantenemos nuestra obediencia a Dios. Pero si alguno desobedece al Señor, no quiere hacer la voluntad de Dios, prefiere cada uno satisfacer sus propios deseos, sus propios planes, no los planes de Dios, entonces pues el Señor no va a estar con esa persona. El Señor Jesús decía en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 7, si ustedes permanecen en obediencia a mi palabra, pedid lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mi palabra. Y
Bueno, en ese tiempo los israelitas estaban caminando rectamente porque también David los estaba guiando rectamente, conforme a la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Y por supuesto, Dios estaba con su pueblo y les daba la victoria. Entonces, dice que los hijos de Amón, viendo que los sirios, ¿verdad? Los sirios, los contratados por los amonitas, cuando vieron que habían huido, los amonitas huyeron también. Huyeron de delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra David. Mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Claro, en la primera batalla, cuando los sirios fueron derrotados, ¿no?, aquellos miles de hombres fueron derrotados por los israelitas, pues los sirios no podían aceptar eso. ¿Cómo nos ha derrotado Israel? Somos tantos nosotros, ¿cómo nos han podido derrotar? Así que reunieron más ejército y vinieron y pelearon. Pensaron que iban a arremeter contra el ejército de Israel, pero no lograron, no pudieron. Ahí estaba David a la cabeza de esa batalla. Y derrotaron a todos los sirios. Mucha gente, mucho ejército enemigo fue derrotado ahí. Entonces, por supuesto, ahí cayó el temor en todas las otras regiones, en todos los otros países de alrededor, que dijeron, bueno, tenemos que hacer paz con Israel, nos vamos a poner de siervos para que Israel no nos destruya. Ahí es cuando vemos que Dios trae la paz cuando el pueblo está caminando en obediencia a Dios. Nosotros vemos por ahí que bueno, hay guerras, ¿verdad? Actualmente. Según lo que nos muestra las Escrituras, no hay paz para aquellos que no obedecen al Señor. No hay paz para aquellos que no caminan rectamente como el Señor manda. Vamos a ver un texto bíblico. Y esto está en Isaías. Es un texto muy corto, es un versículo bien cortito, pero es completamente cierto. Dice, Isaías 57, verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No habrá paz para los impíos. El único camino a la paz verdadera es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando no hay paz, se manifiesta que en realidad no está habiendo obediencia a la palabra de Dios. Hay otro texto aquí. Isaías capítulo 48, verso 22.
Isaías 48, verso 22, que básicamente es muy similar. Dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Bueno, es algo que se repite en la palabra. No hay paz para los malos. No hay paz para los impíos. Que por cierto, ¿qué significa ser impío? ¿O qué significa ser piadoso? Según la palabra, según la traducción, impío es aquella persona que vive no haciendo la voluntad de Dios. Ese es un impío. Es una persona que vive haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Al contrario, una persona piadosa es aquella persona que está sumisa a la voluntad de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios. Esa es una persona piadosa. Bueno, entonces, el único camino para la paz es la obediencia al Señor. Muy bien. Pues hasta aquí el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición para su vida y también bendiciones especiales para Carlitos González y para cada uno de nuestros hermanos y amigos que constantemente están perseverando en la palabra. Este es un llamado a conocer al Señor. Si usted quiere tener paz en su vida, empecemos por la obediencia. Si usted quiere que un familiar suyo, un amigo suyo, alguna persona que usted quiere, que si usted anhela que esa persona tenga paz, enseñémosles a obedecer al Señor. Ese es el único camino a la paz, a la verdadera paz. No esa paz como el mundo la da, sino la paz verdadera. Muy bien. Hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Me despido mandándoles un fuerte abrazo, esperando encontrarlos en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.